Diciembre de 1944. El teniente Hiro Onoda, de apenas 23 años, estaba de pie en la cubierta de un pequeño barco de transporte japonés que se balanceaba violentamente entre las olas. Llevaba el uniforme impecable de oficial de inteligencia, aunque el sudor ya le empapaba la espalda bajo el peso de la mochila y el fusil Arisaka. Sus ojos oscuros y afilados miraban fijamente hacia la silueta borrosa del islote de Lubang que empezaba a aparecer en el horizonte. Onoda no era un soldado cualquiera. Había sido seleccionado entre cientos para graduarse en la prestigiosa escuela Nakano de Tokio, el centro secreto donde el ejército imperial formaba a sus mejores agentes de inteligencia y guerrilleros. Allí aprendió todo lo que un hombre necesitaba para sobrevivir y matar en territorio enemigo: sabotaje, infiltración, interrogatorios, supervivencia en la jungla, idiomas, explosivos, camuflaje psicológico. Le enseñaron que la lealtad absoluta al emperador era más fuerte que la muerte misma, y le grabaron en la mente una frase que repetiría miles de veces en los años venideros: un soldado japonés no se rinde, nunca. Su misión era clara y precisa: desembarcar en Lubang, una isla estratégica al suroeste de Luzón, y destruir inmediatamente el aeródromo y el pequeño puerto comercial. El objetivo: impedir que los americanos pudieran usarlo como base para su inminente invasión de las Filipinas. Onoda llevaba consigo explosivos, detonadores, mapas detallados y órdenes selladas del cuartel general imperial. Sabía que el tiempo era crítico. Los estadounidenses ya habían tomado Saipan, Guam y Tinian. MacArthur había prometido regresar, y todos sabían que lo haría. Cuando el barco se acercó lo suficiente, Onoda y su pequeño grupo de apoyo saltaron a una lancha de remos. La noche era oscura, sin luna. Remaron en silencio hacia la playa, guiados solo por el rumor de las olas rompiendo contra la arena negra. Al llegar a tierra, se internaron rápidamente en la espesura. Onoda sintió el olor húmedo y denso de la jungla: tierra mojada, hojas podridas, insectos invisibles. Era un mundo vivo, hostil, que parecía observarlos. Al amanecer se reunieron con el oficial al mando local, el mayor Yoshimi Taniguchi, un hombre delgado de mirada severa que había estado coordinando las defensas de la isla durante meses. Onoda entregó el sobre sellado con reverencia. Taniguchi lo abrió, leyó las órdenes en silencio y luego levantó la vista. No, dijo simplemente. Onoda parpadeó, incrédulo. Mayor, las órdenes son explícitas. Debemos destruir el aeródromo y el puerto antes de que lleguen los americanos. Taniguchi negó con la cabeza. Las órdenes han cambiado. El cuartel general ha decidido que la infraestructura debe permanecer intacta. Si perdemos la isla, necesitaremos ese aeródromo y ese puerto para la contraofensiva, o para evacuar nuestras tropas. No puedes destruir nada. Mantén la posición, observa al enemigo y espera instrucciones adicionales. Onoda sintió un nudo en el estómago. Había sido entrenado para obedecer sin cuestionar, pero aquello contradecía todo lo que le habían dicho en Nakano. Sin embargo, Taniguchi era su superior directo en la isla. No había opción. Guardó las órdenes en su mochila y asintió. Entendido, mayor. Febrero de 1945 llegó como un tifón. Las fuerzas americanas desembarcaron en Luzón con una superioridad aplastante. En Lubang, la resistencia japonesa duró apenas unos días. Los soldados imperiales, mal equipados, sin municiones suficientes y con moral baja, fueron rodeados rápidamente. Muchos murieron en combates cuerpo a cuerpo. Otros se rindieron, algo inconcebible para Onoda. Él y 3 soldados más, los soldados rasos Yuichi Akatsu, Shiochi Shimada y Kinshichi Kosuka, se negaron a bajar las armas. Se internaron en la jungla más profunda, donde los caminos terminaban y solo quedaban senderos de animales y lianas. Antes de separarse del grueso de las tropas, el mayor Taniguchi los llamó a un claro oculto entre bambúes gigantes. Estaba demacrado, con la barba crecida y los ojos hundidos. Miró a Onoda directamente. «Teniente», dijo con voz ronca, «la guerra no ha terminado. Aunque parezca que todo está perdido aquí, el imperio resistirá.
Nosotros regresaremos por ustedes. Puede ser dentro de 3 años, puede ser dentro de 5, tal vez más, pero regresaremos. Mientras tanto, debes resistir, sobrevivir, continuar la lucha. Y escucha bien esto, no te rindas jamás, no caigas prisionero, y no cometas seppuku. Tu deber es vivir y esperar. ¿Entendido? Onoda se cuadró. Sintió que las palabras del mayor se le clavaban en el pecho como un juramento sagrado. Entendido, mayor. Resistiré, no me rendiré, no me mataré, esperaré su regreso. Taniguchi asintió, le dio una palmada en el hombro y desapareció entre la vegetación con los últimos soldados que aún quedaban. Onoda miró a sus 3 compañeros. Akatsu, el más joven y nervioso. Shimada, callado y disciplinado. Kozuka, fuerte y callado como una roca. Los 4 eran ahora una unidad guerrillera aislada, sin radio, sin suministros, sin esperanza de refuerzos inmediatos, solo con la promesa de un regreso que nadie sabía si llegaría. Esa noche, acurrucados bajo una lona improvisada mientras la lluvia golpeaba las hojas como miles de dedos, Onoda sacó su diario de campaña, un pequeño cuaderno impermeable que llevaba desde Nakano, y escribió con letra firme bajo la luz de una linterna tenue: Hoy comienza mi verdadera misión: sobrevivir, resistir, esperar, por el emperador, por Japón. No importa cuánto tiempo pase, no importa lo que digan los demás, yo cumpliré mi orden. La jungla los envolvió como un manto vivo. Los insectos cantaban sin parar. En algún lugar lejano se oían explosiones y el rugido de aviones. La guerra continuaba. O eso creían ellos. Onoda cerró el cuaderno y miró hacia la oscuridad. Tenía 23 años. No imaginaba que esa espera duraría casi 30. El 15 de agosto de 1945, el cielo sobre Lubang se llenó de aviones que no bombardeaban. En lugar de bombas, soltaban miles de hojas de papel que caían como nieve sucia sobre la jungla. Onoda las recogió con desconfianza, las leyó en voz baja y luego las pasó a sus compañeros. El texto era simple, en japonés e inglés. La guerra ha terminado el 15 de agosto de 1945. El emperador ha aceptado los términos de rendición. Bajen de las montañas. Regresen a casa. No hay honor en seguir luchando. Onoda dobló la hoja con cuidado y la guardó en su mochila. Miró a Shimada, Kozuka y Akatsu. Los 4 estaban sentados en círculo alrededor de una pequeña fogata que apenas calentaba el aire húmedo de la noche. Es propaganda, dijo Onoda con voz firme. Los americanos son maestros en esto. Quieren que bajemos para capturarnos o matarnos. El mayor Taniguchi nos advirtió: no confíen en nada que venga del enemigo. Shimada, siempre el más silencioso, asintió lentamente. Además, un soldado japonés no se rinde, nunca. Kozuka, con su habitual pragmatismo, añadió: si la guerra hubiera terminado de verdad, habrían enviado a alguien de los nuestros, un oficial, un mensaje oficial. No papelitos arrojados desde aviones yanquis. Akatsu, el más joven, miró al suelo. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de duda y miedo. Onoda se levantó y apagó la fogata con tierra húmeda. El humo se elevó en volutas grises que se perdieron entre las hojas. Seguimos las órdenes, resistimos, esperamos. Nada cambia. Y así continuó su vida en la jungla. Los días se convirtieron en meses, los meses en años. Construyeron refugios de bambú y hojas de palma, camuflados entre la vegetación densa. Aprendieron a moverse sin dejar huellas visibles, pisaban sobre raíces expuestas, evitaban caminos, cruzaban ríos para borrar el olor. Onoda mantenía su fusil Arisaka limpio y engrasado cada día, como si fuera un ritual sagrado. Los otros 3 hacían lo mismo con sus armas. Tenían munición limitada, así que cada disparo debía ser perfecto. La comida era lo más difícil. Comían lo que la jungla ofrecía: bananos silvestres, cocos caídos, raíces comestibles que Onoda identificaba gracias a su entrenamiento en Nakano. Robaban arroz de los campos de los campesinos filipinos cuando la necesidad era extrema. Se movían de noche, cortaban sacos con cuchillos afilados,
Llevaban lo que podían y desaparecían antes del amanecer. A veces mataban una vaca o un carabao. La carne se secaba al sol sobre piedras calientes, convirtiéndose en tasajo que duraba semanas. Pero no todo era supervivencia pasiva. Onoda seguía creyendo que era un soldado en guerra. Cuando veían patrullas filipinas o americanas, cada vez más frecuentes a medida que pasaban los años, abrían fuego desde la distancia. Consideraban a los campesinos locales como colaboradores del enemigo. Si un grupo de filipinos se acercaba demasiado a sus posiciones, disparaban para ahuyentarlos. Con el tiempo esos encuentros se volvieron más sangrientos. Onoda y sus hombres mataron a cerca de 30 personas en enfrentamientos esporádicos: policías, guardias rurales, campesinos armados que defendían sus tierras. Cada muerte era registrada en el diario de Onoda como acción contra fuerzas aliadas. Ellos no lo sabían, pero en Japón el país se reconstruía. Tokio era un mar de ruinas. El emperador había hablado por radio por primera vez en la historia. Los soldados que regresaban eran héroes derrotados, pero vivos. Las familias lloraban a los caídos. Y en Lubang, 4 hombres seguían luchando una guerra que ya no existía. En 1949, la tensión dentro del grupo llegó a su límite. Akatsu, el más joven, empezó a hablar de rendirse. Decía que tal vez las hojas no eran mentira, que tal vez el emperador realmente había ordenado parar. Onoda lo miró con frialdad. Si bajas, te matarán o te torturarán para que delates nuestras posiciones. Y si te rindes, traicionarás al emperador. Akatsu no respondió. Una noche desapareció. Caminó solo hacia un pueblo cercano y se entregó a las autoridades filipinas. Contó todo: que Onoda seguía vivo, que eran 4, que no creían en la rendición. Los filipinos intentaron usar esa información, enviaron patrullas con megáfonos. Onoda-san, Akatsu está vivo y bien, la guerra terminó, bajen. Onoda escuchó las voces lejanas y apretó los dientes. Más propaganda, ahora usan a Akatsu contra nosotros. Shimada y Kosuka asintieron. El grupo se redujo a 3. Los años siguientes fueron de rutina implacable. Onoda mantenía la disciplina militar: inspecciones diarias de armas, turnos de guardia, mapas actualizados de movimientos enemigos. Escribía en su diario cada día: observaciones del clima, avistamientos de aviones, incidentes con locales. Nunca dudó. El mayor Taniguchi había dicho que volverían, y Onoda creía en su palabra como en la de un padre. A veces oían radios lejanas en los pueblos, música americana, noticias en tagalo, voces alegres. Onoda lo interpretaba como intentos de desmoralizarlos. Quieren que pensemos que Japón ha perdido su espíritu, decía. En 1954 llegó la primera pérdida real. Shimada fue alcanzado en una emboscada. Un grupo de búsqueda filipino los localizó por casualidad. Se produjo un tiroteo breve y brutal. Shimada cayó con una bala en el pecho. Onoda y Kosuka lograron escapar arrastrándose entre la maleza, pero dejaron atrás el cuerpo. Esa noche Onoda escribió en su diario con mano temblorosa: Shimada murió cumpliendo su deber. Ahora somos 2. Resistiremos. El grupo se volvió más cauteloso, más fantasma. Se movían constantemente. Nunca dormían 2 noches en el mismo lugar. Onoda empezó a hablar menos. Kosuka también. El silencio se convirtió en su idioma principal. La jungla los cambió. Sus uniformes se pudrieron, pero los remendaban con tela robada. Sus botas se deshicieron. Caminaban descalzos o con sandalias improvisadas. El pelo les creció hasta los hombros. Las barbas les cubrieron el rostro. Pero sus ojos seguían alerta, sus movimientos precisos. Eran sombras en un mundo que ya no los necesitaba. Onoda no sabía que en Japón su nombre empezaba a convertirse en leyenda. Algunos lo llamaban el último samurái, otros un loco. Pero para él todo era simple. Tenía una orden, y la cumpliría, hasta el final. Los años en la jungla de Lubang se convirtieron en una rutina implacable.
un ciclo de supervivencia y vigilancia que borraba los días uno tras otro. Hiro Onoda y sus dos compañeros restantes, Shimada y Kozuka, se movían como fantasmas entre la vegetación densa. Habían aprendido a leer cada sonido, el crujido de una rama bajo un pie humano, el cambio en el canto de los pájaros cuando algo se acercaba, el olor lejano a humo de fogata que indicaba presencia de aldeanos o patrullas. Onoda seguía siendo el líder indiscutible. Cada mañana inspeccionaba las armas, revisaba las trampas para animales pequeños y actualizaba su mapa mental de la isla. Su diario, ya casi lleno, se había convertido en un testimonio silencioso de su resistencia. Pero la jungla no perdonaba. El cuerpo humano se desgasta. Las infecciones de heridas pequeñas se volvían graves sin medicinas. El hambre constante debilitaba los músculos. Y la mente empezaba a jugar trucos crueles. Onoda se obligaba a mantener la disciplina. Ejercicios matutinos, recitación de órdenes imperiales, recordatorios diarios de que el mayor Taniguchi volvería. Un soldado japonés no se rinde. Nunca, repetía en voz baja como un mantra. En 1949 la primera grieta apareció. Yuichi Akatsu, el más joven del grupo, había empezado a mostrar signos de agotamiento mental. Hablaba menos, se quedaba mirando al vacío durante horas. Una noche, mientras los demás dormían, Akatsu se levantó en silencio, recogió su mochila y desapareció en la oscuridad. Onoda y los otros lo buscaron durante días, pero no encontraron rastro. Semanas después escucharon por primera vez a través de megáfonos lejanos: Akatsu se ha rendido. Está vivo y bien tratado. La guerra terminó. Onoda, Shimada, Kozuka, bajen. Onoda sintió una punzada de ira y traición. Ha sido capturado y lo usan para quebrarnos, dijo con frialdad. No caigamos en la trampa. Shimada y Kozuka asintieron, aunque en los ojos de Kozuka había una sombra de duda que Onoda fingió no ver. El grupo se redujo a 3. Se volvieron aún más cautelosos, cambiando de campamento cada pocos días, evitando cualquier sendero visible. En 1954 llegó el primer golpe mortal. Una patrulla filipina, alertada por campesinos que habían perdido arroz y ganado, se acercó más de lo habitual. Onoda, Shimada y Kozuka prepararon una emboscada en un barranco estrecho. Cuando los soldados aparecieron, abrieron fuego desde posiciones elevadas, pero los filipinos respondieron con más potencia de la esperada. Shimada, que cubría el flanco izquierdo, recibió un disparo en el pecho. Cayó sin un grito. Onoda y Kozuka dispararon hasta agotar casi toda su munición, logrando escapar arrastrándose entre raíces y lianas. Detrás dejaron el cuerpo de Shimada, que los filipinos recuperaron y enterraron con honores mínimos. Esa noche, bajo una lluvia torrencial que ocultaba sus lágrimas, Onoda escribió en su diario con mano temblorosa: Shimada murió en combate, fiel a su deber. Ahora somos 2. Resistiremos hasta el final, por el emperador, por Japón. La pérdida de Shimada cambió todo. Onoda y Kozuka se volvieron más callados, más mecánicos. Hablaban solo lo necesario: turnos de guardia, planes de movimiento, observaciones del enemigo. Onoda empezó a soñar con aviones japoneses aterrizando en la playa, con Taniguchi bajando de un bote con la orden de regreso. En esos sueños, la guerra continuaba en algún lugar lejano, y ellos eran la retaguardia olvidada pero esencial. Pasaron los años: 1960, 1965, 1970. Onoda ya tenía casi 50 años. El pelo le llegaba a los hombros, grisáceo y enmarañado. La barba le cubría casi todo el rostro. Sus uniformes, remendados 1000 veces, se habían convertido en harapos. Caminaba descalzo la mayor parte del tiempo. Las botas se habían deshecho hacía una década, pero su fusil Arisaka seguía limpio, engrasado, listo para disparar. Kozuka, más joven, aún conservaba fuerza física, pero sus ojos habían perdido brillo. Hablaban poco de familia, de Japón, del pasado. El presente era la jungla, el futuro era la espera.
En 1972 llegó la segunda pérdida. Onoda y Kozuka habían decidido enviar un mensaje al enemigo, quemar campos de arroz para demostrar que la resistencia japonesa seguía activa. Era un acto de sabotaje simbólico, como los que hacían en los primeros años. Se acercaron a un arrozal cerca de un pueblo al anochecer. Kozuka prendió fuego a los montones de arroz seco mientras Onoda vigilaba. De repente, luces de linternas aparecieron desde el camino, policía local y voluntarios armados, disparos. Kozuka cayó de rodillas, alcanzado en el abdomen y el pecho. Onoda abrió fuego para cubrirlo, mató a uno de los atacantes y logró arrastrar a Kozuka unos metros hacia la espesura. Pero era tarde. Kozuka murió en sus brazos, susurrando: «Teniente, no te rindas, por favor». Onoda enterró el cuerpo en secreto, bajo un árbol marcado con una cruz improvisada de ramas. Esa noche escribió: «Kozuka murió cumpliendo su deber. Ahora estoy solo, pero la orden sigue vigente. Resistiré, esperaré, no me rendiré». La soledad absoluta llegó como un peso invisible. Onoda ya no tenía a nadie con quien compartir guardia, nadie con quien hablar en las noches de tormenta. Solo él, la jungla y su juramento. Seguía patrullando, vigilando playas por si aparecían barcos japoneses. Oía aviones pasar alto en el cielo. En realidad eran vuelos comerciales o militares hacia Vietnam, y pensaba que eran bombarderos del imperio preparando el contraataque. Se convencía a sí mismo de que la guerra continuaba en alguna parte, que Japón resistía en el continente, que él era el último bastión. Mantuvo su rutina militar, ejercicios diarios, limpieza de arma, mapas actualizados. Su diario se llenó de observaciones minuciosas, fases de la luna, patrones de lluvia, avistamientos de helicópteros. Nunca dudó de que Taniguchi volvería. La promesa era lo único que le quedaba. A veces, en las noches más oscuras, se permitía recordar su familia en Japón, su entrenamiento en Nakano, la cara severa del mayor. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos. Un soldado no se permite debilidad. Onoda siguió viviendo, solo, invisible, esperando. Febrero de 1974. La jungla de Lubang había cambiado poco en 30 años. Las mismas lianas colgaban como serpientes dormidas, los mismos monos aullaban al amanecer, el mismo olor a tierra mojada y podredumbre impregnaba todo. Hiro Onoda, ahora con 52 años, seguía moviéndose con la misma precisión que en 1945. Su uniforme era un mosaico de remiendos, tela robada de sacos de arroz, trozos de lona de tiendas abandonadas, hilo improvisado con fibras vegetales. El fusil Arisaka colgaba de su hombro, limpio y cargado con las últimas balas. En la cintura llevaba un samurái corto, envainado con cuidado. Su barba gris le llegaba al pecho, el pelo largo y enmarañado le cubría la nuca. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, alerta, desconfiados, inquebrantables. Onoda vivía solo desde hacía casi 2 años. La muerte de Kozuka en 1972 lo había dejado en un silencio absoluto. Ya no necesitaba hablar en voz alta para mantener la disciplina, lo hacía en su mente. Cada mañana hacía flexiones, revisaba el arma, comía lo mínimo, un puñado de arroz robado, un coco maduro, y patrullaba su territorio invisible. Seguía creyendo que la guerra continuaba. Los aviones que oía pasar alto eran, para él, parte de una contraofensiva japonesa en algún lugar lejano. Vietnam era solo un frente más. Él era la retaguardia olvidada, pero vital. Una tarde de marzo, mientras se movía sigilosamente por un sendero oculto entre helechos gigantes, oyó algo extraño: pasos humanos. No eran los pasos pesados de una patrulla filipina, eran ligeros, casi juguetones. Onoda se agachó detrás de un árbol caído, sacó el fusil y apuntó. Un joven apareció entre la vegetación, pelo largo, barba descuidada, camiseta descolorida, pantalones vaqueros rotos, mochila al hombro. Parecía un turista perdido, o peor, un espía disfrazado.
El joven se detuvo, miró alrededor y gritó en japonés con acento moderno. Onoda-san, Hiro Onoda, soy Norio Suzuki, vengo de Japón. Onoda sintió un escalofrío. Nadie había pronunciado su nombre en voz alta desde hacía décadas. Apuntó directamente al pecho del intruso. No te muevas, identifícate. ¿Quién te envía? Suzuki levantó las manos lentamente, sonriendo con una mezcla de nervios y excitación. Nadie me envía. Vine solo. Leí sobre usted en viejos periódicos. Dicen que sigue aquí, luchando. Vine a buscarlo. A usted, a un panda y a un yeti, en ese orden. Onoda frunció el ceño. ¿Panda? ¿Yeti? Parecía una broma absurda, pero el joven no parecía armado. Solo tenía una cámara y un mapa arrugado. Baja el arma, Onoda-san. El emperador y el pueblo de Japón están preocupados por usted. La guerra terminó hace mucho. Todos quieren que vuelva a casa. Onoda no bajó el fusil. La guerra no ha terminado. Tengo órdenes del mayor Taniguchi. No me rendiré hasta que él me lo ordene personalmente. Suzuki asintió como si esperara esa respuesta. Entendido. Entonces, ¿puedo quedarme un rato? Hablemos. No tengo prisa. Contra todo pronóstico, Onoda bajó el arma ligeramente. Hacía años que no hablaba con nadie en japonés fluido. Durante 4 días, Suzuki acampó cerca, compartiendo comida robada, contando noticias del Japón moderno, autos, televisión en color, rascacielos en Tokio, jóvenes con pelo largo como él. Onoda escuchaba en silencio, escéptico. Cada historia sonaba a propaganda elaborada, pero algo en la sinceridad del joven lo intrigaba. Al 5.º día, Suzuki dijo, Onoda-san, si no me cree a mí, créale a su comandante. Encontraré al mayor Taniguchi y lo traeré aquí. ¿Acepta rendirse si él le da la orden? Onoda lo miró fijamente durante un largo minuto. Si el mayor Taniguchi en persona me libera de mi deber, entonces sí, pero solo él. Suzuki sonrió, tomó fotos. Onoda posando con el fusil, serio como una estatua, y desapareció hacia la costa. En Japón, Suzuki buscó incansablemente. Encontró a Yoshimi Taniguchi trabajando en una pequeña librería en Tokio. El ex mayor, ahora un hombre mayor, humilde y callado, aceptó sin dudar. Viajaron juntos de vuelta a Filipinas. El 9 de marzo de 1974, en un claro acordado en la jungla, Taniguchi apareció vestido con un uniforme viejo que había guardado durante décadas. Onoda lo reconoció al instante. Se cuadró, lágrimas contenidas en los ojos. Mayor, ha regresado. Taniguchi sacó un documento oficial, escrito con la caligrafía precisa del ejército imperial. Lo leyó en voz alta. Teniente Hiru Onoda, por orden del cuartel general imperial y del emperador, quedas relevado de todas tus obligaciones militares. La guerra ha terminado. Regresa a Japón. Cumpliste con honor. Onoda bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre la tierra húmeda. Mayor, he resistido, como usted ordenó. Taniguchi lo abrazó como a un hijo perdido. Lo hiciste, Onoda. Lo hiciste. Al día siguiente, Onoda salió de la jungla. Vestía su uniforme raído, con el fusil al hombro, 500 cartuchos intactos y el samurái en la cintura. Caminó hacia la playa donde lo esperaban periodistas, soldados filipinos y una multitud curiosa. El presidente Ferdinand Marcos lo recibió personalmente. En una ceremonia televisada, Marcos le concedió el perdón por todas las muertes ocurridas en la isla durante esos años. Has luchado con lealtad absoluta, dijo Marcos. Filipinas te perdona. Regresa a casa. Onoda hizo una reverencia profunda. Gracias, señor presidente. Cumplí mi deber. Regresó a Japón como un fantasma del pasado. Lo recibieron como héroe y como rareza. La prensa lo llamó el último samurái. Él solo repetía lo mismo. Cumplí las órdenes, eso es todo. Hiro Onoda vivió el resto de sus días en silencio relativo. Escribió un libro, se casó, tuvo hijos, pero nunca olvidó la jungla. Murió en 2014, a los 91 años,
con la conciencia tranquila de haber obedecido hasta el final. Su guerra duró 29 años después de que el mundo la declarara terminada. Fue el soldado que más tiempo luchó en el siglo XX, porque una orden se convirtió en su destino.